Y hoy voy a hablar sobre el descubrimiento y la conquista de México. Todo empieza el 14 de marzo de 1519, cuando este personaje, Hernán Cortés, llega a lo que actualmente se conoce hoy como Veracruz. Para el 23 de septiembre de ese mismo año, los va a la Malinche, la cual después es intérprete de Cortés, y gracias a ella es que los españoles pueden formar alianzas con diferentes pueblos indígenas, como lo son los totonacas y los tlaxcalenses. Así pues, gracias a sus nuevos aliados, Cortés logra llegar a Tenochtitlán, donde Moctezuma, el entonces jefe supremo de los mexicas, los recibe en el templo de Axayacatl. Los recibe de esta manera porque confunde a Hernán Cortés con el dios Quetzalcóatl, que según una leyenda mexica iba a bajar con su pueblo. Eventualmente Moctezuma se da cuenta de que Hernán Cortés no es Quetzalcóatl y pues Cortés apresa a Moctezuma y lo utiliza como escudo humano ante el pueblo mexicano. Cortés tiene que ir a luchar contra Pablo de Narváez, que quiere llevárselo de vuelta a Cuba por órdenes de Diego Velázquez, y es entonces que deja a cargo de las tropas a un general español, quien al notar las conductas de rebeldía y de impaciencia que empezaban a presentar los mexicas, llevó a cabo la matanza en el Templo Mayor, donde murieron muchos mexicas. Es así como al regresar Cortés y darse cuenta de la situación, le pide a Moctezuma que hable con su pueblo. Sin embargo, su pueblo estaba tan enojado que termina apedreando a Moctezuma y matándolo. Es así como Cortés se da cuenta de que están en una enorme desventaja, se esconden en el pueblo y no es hasta el 30 de julio, en la noche, que deciden escapar a escondidas. Sin embargo, son sorprendidos por un ataque sorpresa de los mexicas y pierden la batalla. A este acontecimiento se le conoce como la Noche Triste, que es la primera y la única batalla que los españoles perdieron contra los mexicas. Eventualmente logran salir de Tenochtitlán y Hernán Cortés y lo que quedaba de sus aliados y de sus tropas se quedan en Tlaxcala para reunir fuerzas. Es así como planean otra vez la reconquista de Tenochtitlán, que no se da sino hasta un año después. Hasta el 13 de agosto de 1521, que llegan a Tenochtitlán y se dan cuenta de que el pueblo está sumamente debilitado gracias a una epidemia de viruela que se dio en ese momento. Entonces el 13 de agosto oficialmente ganan la batalla cuando el jefe supremo de ese momento, Cuauhtémoc, muere a causa de la viruela. La evangelización y los primeros asentamientos coloniales. Bueno, comenzando por lo que fue la evangelización, básicamente fue el proceso en donde los misioneros llegaron al territorio mexica y trataron pues de implantar la religión a estos pueblos indígenas. Estos religiosos justificaron lo que fue la conquista territorial con un deber divino para expandir lo que es la palabra de Dios. Pero pues se sabe que no fue tarea fácil porque pues obviamente no puedes llegar como a un lugar a querer implantar algo nuevo cuando ellos por años ya traen pues su cultura, su religión, sus tradiciones. Entonces obviamente no fue fácil. Estos utilizaron lo que son los sacramentos de iniciación cristiana para poder como pues, manipularlos, como son lo que es el bautizo o la comunión. Y algo clave fueron los niños, ya que los niños como tal pues aún no estaban adoctrinados como los indígenas, pues aún no tenían una formación al 100%. Entonces era más fácil de manipular a los niños y así ir haciendo que la religión se quede que a los adultos. Ya con los primeros asentamientos coloniales, pues esto inicia en el siglo XVI, cuando inicia lo que es la conquista, con la llegada de lo que fue Hernán Cortés, y termina cuando se hace la proclamación de la primera independencia de México, la primera república mexicana. Pues obviamente en este proceso lo que fue el territorio mexicano fue moldeado bastante, tanto política, religiosa, social, económicamente, porque pues las personas que sobrevivieron a esta masacre que fue la conquista, porque eso es lo que fue, una masacre, obviamente todos sus valores, todas sus tradiciones se vieron modificadas por los españoles.
Y ya para finalizar, durante la colonia, las principales ciudades de lo que es México y en sí también de lo que es el continente, llevaban un criterio que se llama tabula rasa, en el cual se planificaba básicamente lo que es la ciudad desde cero. Obviamente aquí podemos sacar a lo que fue México, a la Ciudad de México, perdón, porque se sabe que la Ciudad de México está situada sobre lo que era la antigua Tenochtitlan. Arquitectura plateresca. Se inicia en el siglo XVI, así que se considera de inicio tardío. La razón por la que se considera un renacimiento tardío es por la persistencia del estilo gótico en la zona, básicamente todo el continente europeo. Se considera un estilo de importación italiano, su influencia llega a España. ¿Por qué se considera así? Porque básicamente los españoles que se criaban en Italia utilizaban este estilo y los italianos que llegaban a España utilizaban este estilo. Entonces por ambas partes se creaba pues esta dependencia de España y de Italia. Aún así, fue una de las primeras tres modalidades que se conocieron en esta etapa. ¿A qué me refiero con esto? Después del estilo gótico fue el primero que surgió, por lo cual podemos observar claramente que fue muy influenciado por este estilo. Su creador, Ortiz de Zúñiga, fue el primero en utilizar el vocablo de los anales de la ciudad de Sevilla, por lo cual pues fue el primero en utilizar este estilo en alguna construcción, aunque ya se conociera de antes. Fue un noble español historiador de renombre. Su afán era realizar un trabajo a base de documentos auténticos, teniendo en cuenta que su genealogía abarca desde la conquista de Sevilla de 1248 hasta 1680. El estilo se caracteriza por una decoración prolífica que cubre las fachadas con elementos vegetales, candelabros, festones, criaturas fantásticas y todo tipo de figuraciones. La configuración espacial, sin embargo, sería más claramente un referente gótico. Hablamos de esto mismo, de que pues estaban tan aferrados a este estilo que todo dependía de esto. Esta fijación por partes concretas y modificaciones estructurales respecto al gótico y apenas espaciales hacen que sea clasificado muchas veces como variación y no como estilo. Entonces, básicamente podríamos decir que este es una rama del estilo gótico. Igual los siguientes dos son muy similares. En Nueva España, el plateresco adquirió una configuración propia, aferrando fuertemente a la herencia muedegar, mezclándose con influencias indígenas. Aquí es donde ya agarra una independencia del estilo gótico y por eso podemos decir que es algo diferente, porque mezcla este estilo pues que ya llevan años utilizando, que se quedó tanto tiempo arraigado a ellos y lo combinan con pues con lo que conocemos como estilo indígena, un poquito más de floral, un poquito más de pues de este estilo vegetativo, ¿no? Estos serían los principales ejemplos. Aquí podemos observar que utilizamos las fachadas de tres cuerpos. Esto pues se podría decir que era una característica casi obligatoria. Tenemos las columnas de tradición renacentista, también casi un sí, tiene que estar sí o sí. Y por último, pero el más importante, sería los escudos y pináculos. Esto es lo que conservamos del estilo gótico y lo que podríamos decir que era lo que más representaba este estilo. Tiene como características la función evangelizadora, además de mezclar estilos con la etapa constructiva y la experimentación arquitectónica, además de tener un celo misionero, y pues la iglesia ha preservado sus obras hasta la actualidad. Y bueno, dentro de la historia de nuestro país se divide el periodo precolombino con los estilos Puc y oasis americano, además del periodo virreinal con los estilos barroco novohispano y el neoclásico. Dentro de los tipos de arquitectura existe la religiosa, caracterizada por sus edificios destinados al culto,
como catedrales, ermitas e iglesias. El militar, con edificios de carácter defensivo, que son patrimonio de la nación, destacados principalmente por su belleza y participación dentro de nuestra historia. Y en el civil, pues son edificios para uso civil y residencial, destinados para el funcionamiento normal de la sociedad. Existen otros tipos como el histórico, comúnmente visto en lo que es el Palacio de Bellas Artes, se trata del primer museo de arte de nuestro país y pues está lleno de lo que es nuestra historia nacional. En el tipo innovador está la Torre Reforma, que es uno de los rascacielos más importantes ubicado en la Ciudad de México, con una altura de 246 metros y 57 niveles, y es un proyecto con un alto valor social porque preserva la casona, que es un inmueble de casi 100 años considerado patrimonio cultural, además de tener una alta resistencia sísmica debido a la zona en la que está construida. Este es un edificio llamado Urbita Victoria, que se utiliza para la renovación de un barrio tradicional en la ciudad en Nuevo León, Tampiquito, y pues transforma lo que es un medio ambiente para propiciar un ambiente positivo, con espacios para sanar y que sea revitalizante para los habitantes, que puede ser desde personas solteras hasta familias pequeñas. Y finalmente, como sustentable, tenemos el edificio de la empresa BASF, que tiene como objetivo contribuir a la sustentabilidad con el ejemplo de la renovación de su propio edificio. Fue construido en la década de los 80 y pues consta en modernizarlo y que estuviera fiel a sus ideales, como lo es aprovechar la luz natural para eliminar este modelo tradicional, además de tener un nuevo modelo y esquema llamado Open Space. Y pues dentro de esta remodelación hubo un ahorro de recursos que se utilizó para el bienestar del personal, con capacitaciones y clases de yoga. Esto sería todo por mi parte. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Delgado Morones y yo voy a continuar con la arquitectura conventual, donde veremos la adaptación del cristianismo al contexto americano. En la figura número 1 estamos en el Virreinato de Nueva España, porque sus conventos coexistían en dos familias: carácter introvertido, templo, claustro y otras dependencias de los frailes, como los espacios exteriores: atrio, capilla, pozos, capilla abierta, cruz, etc. Tanto en la figura 2 como en la figura 3 nos cuenta la historia de que los religiosos querían adaptar al indígena a los espacios interiores, pero por su sensibilidad espacial no se lograron adaptar, y esto se pudo resolver con los espacios abiertos. De esta manera se introducen dos maneras de entender el espacio, una introvertida y otra extrovertida, ambas con la misma importancia, tanto religiosa como arquitectónica. Siguiendo con las primeras expresiones arquitectónicas, vamos a empezar con los aprovechamientos de los espacios existentes. De esta manera se manifestaron las primeras obras arquitectónicas religiosas y se utilizaban los materiales ya existentes. 2. Enramadas. Se inició con la evangelización y se protegían únicamente a los frailes. En la capilla enramada tenían una complejidad a nivel constructivo, servían para consolidar la religiosidad del pueblo americano y tiene una arquitectura semejante al templo cristiano europeo. En la capilla enramada abierta tenía un espacio compacto para los fieles, se delimitaba con un ábside en un extremo del atrio, adaptada a la sensibilidad religiosa americana a la liturgia cristiana. En la quinta, que son las iglesias pajistas, tenían espacio abierto, estaban para la consolidación religiosa y albergaban celebraciones solemnes.
Las formas definitivas eran de capilla privada para guardar el Santísimo Sacramento y era una iglesia de cubierta pajiza con capilla abierta, que anteriormente era cerrada. Ya en el complejo conventual novohispano tenemos el atrio, que lo podemos definir como el centro religioso, social, político y cultural. En la segunda, que es la capilla abierta, que tenemos la planta y la imagen, era únicamente de carácter religioso. Su fin era por y para la iglesia. En la capilla posa está ubicada en los vértices del atrio. La planta era normalmente rectangular y tenía cubierta abovedada o con falsa bóveda. La cruz de piedra era un símbolo religioso, marcaba el centro del atrio, pero no siempre se utilizaba para marcar el centro. A veces estaba un poco más recorrido de él y tenía influencia educativa. Y bueno, con esto acabamos nuestra presentación y muchas gracias.